Saludos y sean todos bienvenidos a este su programa, La Biblia tal cual es, para las personas tal cual son. Les habla su querido hermano en Cristo Jesús, Cristóbal Encarnación, me congrego en la Iglesia Evangélica Pentecostal La Luz de Dios Monte Sinaí, mi amado pastor Bernardo Pérez. Ahora quizás usted se preguntará, ¿qué es este programa? ¿De dónde vino? ¿O cómo surgió la idea? ¿Es útil un programa como este? Bueno, querido espectador, trataremos de dar respuestas a sus preguntas, comencemos por la primera. ¿Qué es este programa? La Biblia tal cual es, para las personas tal cual son, es un programa enfocado en la lectura y estudio de la palabra. Podríamos decir que será un programa de estudio bíblico sencillo, debido a que no abarcaremos temas complejos de teología, solamente compartiremos con usted la palabra de Dios. La siguiente, o más bien las siguientes preguntas serían, ¿de dónde vino? ¿O cómo surgió la idea? Bueno, para responder de dónde vino, podemos decir que este salió de un deseo personal. Es algo que quería hacer hace ya mucho tiempo, quería compartir la palabra de Dios con usted, querido espectador. Lo quería hacer de una manera sistemática, desde el libro de Génesis hasta el de Apocalipsis. Muchas veces nosotros los evangélicos, tendemos a estudiar la palabra dando brincos entre las páginas de la Biblia. Un día tomamos un texto del libro de Génesis, otro día tomamos uno del libro de los Salmos, luego nos vamos hacia alguna de las cartas paulinas, y de ahí saltamos a los evangelios, y así, seguimos dando brincos envueltas entre los mismos libros de siempre, en los mismos capítulos de siempre y en los mismos versículos de siempre. Y al hacer esto, nos saltamos mucho contenido bíblico, historias maravillosas que son de mucho interés para la vida espiritual del creyente, perdemos mucho contexto del contenido bíblico. Y el problema es que, así como estudiamos la Biblia, así mismo es que predicamos, sobre la base de los mismos versículos de siempre. Pasemos ahora a la última pregunta. ¿Es útil este programa? Ahora, para responder la pregunta de si es útil este programa, podemos decir que con la respuesta a la anterior pregunta quedó claro el asunto. Pero en caso de que no haya quedado claro, nosotros lo aclararemos. Nosotros creemos que este programa es necesario para aquellas personas, ya sean cristianos o no, que tengan interés en escuchar la palabra de Dios de una manera sencilla y fácil de entender. En estos últimos días, se ve un gran desinterés por escuchar la palabra, esto se ve más acentuado en los jóvenes de hoy en día. Y aquellos que estamos a cargo de llevar el mensaje nos enfocamos más en dar a conocer que yo sí tengo mucho conocimiento teológico. O que yo sí porto gloria, que en mis predicas son las que más manifestaciones sobrenaturales ocurren. Y dejamos la palabra en segundo plano, es más como solo algo que se agrega para evitar conflictos. Y por eso es por lo que escuchamos predicas, si es que le podemos llamar así, de personas que duran 45 minutos predicando y no se les entiende nada, solo centran en gritar e intentan subir la voz para demostrar que si tienen autoridad, los vemos que brincan y danzan, pero al final, cuando le preguntas a los hermanos sobre qué se predicó, de qué trató el mensaje, o qué aprendieron en la prédica, no saben decirte, porque no se entendió nada del mensaje. Incluso, algunos van más lejos y ni siquiera predican de la Biblia, sino de su propio testimonio. Y no, querido hermano, no estamos en contra de los testimonios, pero creemos que estos solo se deben usar como ejemplo para exaltar el nombre de Dios, para dar a demostrar que lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero en muchos testimonios lo que escuchamos es, yo antes era esto, yo antes hacía esto, y esto yo lo hacía así o lo hacía asao. Hace ya un tiempo, tuve la oportunidad de escuchar a un predicador el cual Dios lo había sacado del mundo de la brujería. Al recibir el micrófono para dar el mensaje de la noche, este hermano comenzó diciendo que su testimonio era tan largo, que necesitaría una campaña, no recuerdo si de 3 o de 5 días, para darlo completo. El varón no tomó su Biblia ni utilizó un verso bíblico como base, sino que comenzó a hablar de lo que él era, un brujo, y nos dio una clase magistral de cómo él hacía su brujería. Más que una predica, eso se sintió como un tutorial de 2 horas, de cómo hacer brujería. No creemos que esa sea la forma de predicar el mensaje de Jesucristo, creemos que toda predica debe de estar basada y centrado en la persona de Jesucristo. ¿Quién soy yo para que una prédica se centre en mi vida o en la suya, querido espectador? Mejor que se centre en la vida de Jesucristo, Él sí es un buen ejemplo a seguir. Para resumir, sí creemos que un estudio sencillo y sistemático de la palabra es necesario para todo aquel que quiere escuchar la palabra de Dios. Ahora, para este programa, al igual que cualquier programa de estudio, serán necesarios algunos que otros recursos. Estos lo podemos dividir en los siguientes planes. El plan esencial necesitará una Biblia, un cuaderno de apuntes, un diccionario bíblico y el dispositivo que utilizará para escuchar el estudio. Para el plan básico, solo necesitará una Biblia, algo donde pueda tomar nota y el dispositivo en el cual verá o escuchará nuestro programa. Para el plan móvil, en el caso que no pueda conseguir una Biblia, solo necesita un celular en el cual puede instalar tanto la Biblia como los demás recursos. Pero si no tiene espacio para instalar más aplicaciones, pues no se preocupe, querido espectador, porque trataremos de poner los textos bíblicos en pantalla.
Bien, una vez tenga todo listo podemos comenzar. Para entrar en materia, en el día de hoy estaremos dando una introducción sobre el estudio de la palabra. Para fines de este estudio, utilizaremos este librito titulado, La Guía para el Estudio de la Palabra, escrito por el Dr. J. Vernon McGee. Vale recalcar que, aunque tuve el deseo de realizar este estudio, no sabía cómo realizar o cómo comenzar, pero por cosas de la vida, me encontré con el programa de radio a través de la Biblia, del Dr. J. Vernon McGee, y al escucharlo dije, esto es lo que yo quería hacer. Claro está, que al Dr. J. Vernon McGee tener un doctorado en teología y más de 40 años de pastorado, es obvio que este programa será un poco más básico que ese y tal vez con menos contenido, pero esperamos que aún así sea de bendición para su vida. Yo lo que haré es como aquel dicho y me arroparé hasta donde me dé la sábana. El primer acápite que trataremos en este programa será la importancia de la Biblia. Una cuestión que para la mayoría de las personas es algo bastante claro. Algunos dirán, eso es fácil de responder, la respuesta es que sí, sí es importante, pero habrá otros que dirán, esa está bien fácil, la respuesta es no, no lo es. Y creemos que muy pocos opinarían algo diferente a estas dos respuestas. Pero en este programa creemos que sí es importante. La Biblia ha sido uno de los libros más influyentes de la historia, ha estado cambiando la vida de muchas personas por miles de años. Escuche lo que dijo Sir Walter Scott, fue un novelista, poeta e historiador escocés. Cuando Sir Walter Scott estaba en su lecho de muerte, le pidió a su yerno, John Gibson Lockhart, que le leyera un libro. Lockhart, al mirar la amplia colección de libros que Scott había escrito, le preguntó, ¿cuál libro leeré? A esto, Sir Walter Scott respondió, ¿por qué preguntas cuál libro? Solo hay un libro, refiriéndose a la Biblia. Esta narrativa se encuentra en la biografía de Sir Walter Scott, escrita por John Gibson Lockhart, quien fue un escritor y editor escocés. Por esta cita bibliográfica, podemos notar cómo un hombre en los últimos momentos de su vida encuentra refugio en la Biblia. La Biblia es un libro el cual nos ayuda a saber cómo vivir, nos da las pautas que nosotros necesitamos para poder manejarnos en esta vida. La Biblia también es un libro que nos consuela en nuestros momentos más difíciles. Sir Walter Scott lo veía como el único libro importante en sus últimos momentos de vida, pero usted no debe de esperar a llegar a ese punto para empezar a entender lo importante que es la Biblia para la humanidad. La Biblia es el único libro que puede asegurar al ser humano una vez parta de este mundo, la Biblia es el único libro que le lleva a usted por el camino de la vida eterna. Y con seguridad podemos decir que no hay otro libro como la Biblia. Ahora quiero que observe la siguiente pintura. Una hermosa pintura, ¿no es así? Esta maravillosa obra de arte es llamada, en español claro está, El secreto de la grandeza de Inglaterra, creada por Thomas Jones Parker entre 1862 y 1863. En esta podemos ver a la reina Victoria presentando una Biblia en la sala de audiencias de Windsor. Gracias a esta pintura sabemos de esta historia, aunque no tenemos forma de saber si el hecho ocurrió en verdad o solo es una interpretación de lo que muestra la pintura, por lo que si prefiere lo puede tomar como una anécdota, pero como va de acuerdo con la temática del estudio la contaremos. La historia trata sobre un príncipe africano que le preguntó a la reina Victoria cuál era el secreto de la grandeza de Inglaterra. A lo que ella en lugar de darle una respuesta negativa, como que no podía decirle por qué es un secreto nacional, o que era gracias a su propio talento como monarca, ella mejor decidió regalarle una Biblia, enfatizando que, gracias a la palabra de Dios, Inglaterra se había convertido en una gran nación. Esta pintura estaba para enfatizar el papel del cristianismo en el éxito del Imperio Británico. También vemos que algunos de los hombres de ciencia más sobresalientes de la historia reconocieron la importancia de la Biblia. Aquí tenemos algunos ejemplos. Francis Bacon, conocido como el padre del método científico, consideraba la Biblia como una guía importante para la moralidad y la comprensión espiritual. Creía que la investigación científica y la religión podían coexistir y se complementaban mutuamente. Cito las palabras de Bacon, la Biblia es la principal base de la moralidad y la sabiduría que el hombre puede poseer. No hay mayor guía para la comprensión de las cuestiones espirituales y éticas que esta. Hasta aquí la cita de Bacon. Fuente, Francis Bacon's Religion and Science. Isaac Newton, uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos, tenía un profundo interés en la Biblia. Aunque es más conocido por sus contribuciones a la física y las matemáticas, también escribió extensamente sobre la profecía bíblica y la interpretación teológica. Cito las palabras de Newton, las profecías y los misterios de la Biblia son de gran importancia para la comprensión de la verdadera naturaleza de Dios y la creación. Mi estudio de las Escrituras me ha llevado a profundas verdades sobre el universo. Hasta aquí la cita de Newton. Fuente, Isaac Newton's Religious Beliefs. Johannes Kepler, conocido por sus leyes del movimiento planetario, veía la Biblia como una fuente de verdad divina y creía que la ciencia era una forma de comprender la mente de Dios. Consideraba que la belleza y el orden del universo reflejaban la sabiduría divina.
Cito las palabras de Kepler: la Biblia me ha enseñado que el universo es un testimonio de la mente de Dios, y que la ciencia es una forma de conocer mejor la sabiduría divina que se manifiesta en la creación. Fuente: Johann Kepler's Faith and Science. Robert Boyle, uno de los fundadores de la química moderna, escribió sobre la compatibilidad de la ciencia con la fe cristiana. Creía que la Biblia y la ciencia estaban en armonía y que la ciencia era un medio para entender la creación de Dios. Cito las palabras de Boyle: la ciencia y la fe no están en conflicto, sino que se complementan. La Biblia y el estudio de la naturaleza reflejan la misma verdad divina y nos ayudan a entender mejor la creación de Dios. Hasta aquí la cita de Boyle. Fuente: Robert Boyle and Religion. Michael Faraday, conocido por sus trabajos en electromagnetismo y electroquímica, era un devoto cristiano que veía sus descubrimientos científicos como una forma de glorificar a Dios. Mantenía que el estudio de la naturaleza era una forma de conocer mejor a su creador. Cito las palabras de Faraday: cada descubrimiento científico es un testimonio de la grandeza de Dios. Mi trabajo en la ciencia no es sino una forma de glorificar al Creador y de entender mejor su obra. Hasta aquí la cita de Faraday. Fuente: Michael Faraday's Faith and Science. Pero los científicos no son los únicos, aquí tenemos algunos ejemplos de líderes de naciones. George Washington, como primer presidente de Estados Unidos, creía firmemente que los principios y leyes de la Biblia eran fundamentales para la moral y la gobernanza. Su declaración refleja la visión de que la Biblia es esencial para el buen funcionamiento de la sociedad. Cito las palabras de George Washington: es imposible gobernar el mundo sin Dios y la Biblia. Las leyes divinas son la base de toda nuestra ley y moralidad. Hasta aquí la cita de Washington. Fuente: George Washington's Faith. Abraham Lincoln, conocido por su liderazgo durante la Guerra Civil de Estados Unidos, veía la Biblia como una guía divina y la más significativa de todas las donaciones de Dios a la humanidad. Su afirmación destaca la profunda influencia espiritual de la Biblia en su vida. Cito las palabras de Lincoln: creo que la Biblia es la mejor donación que Dios ha hecho al hombre. Todos los libros se desvanecen en comparación con el libro divino. Hasta aquí la cita de Lincoln. Fuente: Abraham Lincoln's Views on the Bible. Winston Churchill, el primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, consideraba la Biblia como un libro fundamental para la humanidad. Su declaración subraya cómo la Biblia proporcionó fortaleza y guía en tiempos de crisis. Cito las palabras de Churchill: la Biblia es el mayor libro jamás escrito y ha sido una fuente de consuelo, fortaleza y guía para la humanidad a lo largo de la historia. Hasta aquí la cita de Churchill. Fuente: Winston Churchill's Reflections. Nelson Mandela, el líder sudafricano en la lucha contra el apartheid, que significa separación en afrikaans, fue el sistema de segregación racial en Sudáfrica y Namibia en vigor entre 1948 y 1992, encontró en la Biblia una fuente de inspiración y fortaleza. Su declaración refleja cómo las enseñanzas bíblicas le ofrecieron consuelo y guía durante sus años de prisión y en su liderazgo. Cito las palabras de Mandela: la Biblia me ha inspirado y guiado durante toda mi vida. Sus enseñanzas me dieron fuerza en los momentos más oscuros. Hasta aquí la cita de Mandela. Fuente: Nelson Mandela's Influences. Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido, destacó la Biblia como una base esencial para las instituciones y valores occidentales. Su visión muestra cómo consideraba a la Biblia como fundamental para la moralidad y la estructura de la sociedad. Cito las palabras de Thatcher: la Biblia ha sido una fuente constante de orientación y moralidad para el mundo occidental. Sus enseñanzas forman la base de nuestras instituciones y valores. Hasta aquí la cita de Thatcher. Fuente: Margaret Thatcher's Views on the Bible. Vemos como todas estas personas, que por lo general, el mundo admira y piensan que son personas brillantes, podían ver lo esencial que es la Biblia para la vida de las personas y la dirección de cualquier nación. Pero el hombre de hoy en día, piensa que, si tenemos fe en lo que dice la Biblia, es porque somos unos tontos, que lo que nos están engañando y que solo quieren quitarnos nuestro dinero. Ellos nos dicen: yo no creo en religión, eso es para gente tonta. A mí nadie me controla, nadie me engaña y la religión se inventó para controlar a las masas. Eso es lo que piensan ellos. Ahora veamos lo que piensa Dios. Vámonos al libro de los Salmos, capítulo 14, versículo 1, donde podemos leer: dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Escuchó, querido espectador, eso es lo que piensa Dios. Ellos piensan que son muy listos por no tener fe en lo que dice la Biblia, pero Dios piensa que son necios, y déjeme decirle que, si tengo que escoger un bando con el cual estar de acuerdo, yo estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Entremos ahora al segundo acápite. La Biblia como un libro excepcional. La Biblia es un libro único el cual tiene doble autoría, una divina y una humana. Fue escrita por unos 40 autores entre un periodo de unos 1500 años, y no hubo colisiones entre ellos, mostrando una continuidad asombrosa.
Aunque los autores tenían limitaciones y cometieron errores, sus escritos en la Biblia no contienen errores. Muchos de estos autores ni siquiera conocieron a los demás, y no hubo conflicto entre los 40. Algunos pudieron haber colaborado, pero la mayoría no tuvo la oportunidad de conocerse. Sin embargo, han creado una obra con una coherencia y continuidad que supera a cualquier otro libro escrito. Además, es infalible. Cada autor transmitió sus pensamientos en su propio tiempo, con sus propias limitaciones y fallos. Aunque Salomón cometió errores, en la escritura del libro de Proverbios no dejó ni una sola afirmación incorrecta. De esta manera, aunque es un texto humano, sigue siendo un texto divino. Billy Graham, un evangelista conocido globalmente, subraya cómo la Biblia mantiene su autoridad y poder al fusionar la voz divina con la expresión humana. Cito las palabras de Graham: la Biblia es un libro que habla con la voz de Dios, pero lo hace a través de las palabras de los hombres. Su poder proviene de esta unión de lo divino y lo humano. Hasta aquí la cita del hermano Graham. Creo que con lo que acabamos de ver, el hermano Graham explicó muy bien lo excepcional que es la Biblia. Sigamos con el tercer acápite. La Biblia como la palabra de Dios. Esta es una cuestión que puede poner a muchos en duda, pero nosotros tenemos 5 puntos por los cuales podemos demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Vayamos con el primero. Preservación. La preservación de la Biblia a lo largo de los siglos es un fenómeno notable. Para comprender esto, considera cómo los textos antiguos se copiaban manualmente antes de la invención de la imprenta. Los manuscritos bíblicos fueron copiados y distribuidos extensamente en diferentes regiones, y los investigadores han encontrado una gran cantidad de manuscritos que coinciden entre sí. Esta consistencia en el texto a través del tiempo es un ejemplo de cómo el mensaje de la Biblia se ha mantenido estable y fiable. Por ejemplo, los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en la década de 1940, contienen copias antiguas de partes del Antiguo Testamento que son casi idénticas a las versiones modernas de la Biblia. El segundo punto es la arqueología. La arqueología ayuda a verificar la precisión histórica de los relatos bíblicos mediante el descubrimiento de artefactos y ruinas que coinciden con descripciones de la Biblia. Por ejemplo, la inscripción de la estela de Tel Dan menciona a la casa de David, confirmando la existencia del rey David como figura histórica. Las excavaciones en la ciudad de Jericó han mostrado evidencias de una caída de las murallas que podemos interpretar como un respaldo del relato bíblico de la caída de Jericó en el libro de Josué. Estos hallazgos nos ayudan a demostrar que los eventos escritos en la Biblia ocurrieron en contextos históricos reales y verificables. En el tercero tendríamos las profecías cumplidas. La Biblia incluye profecías, o predicciones sobre el futuro, que se han cumplido con el tiempo. El cumplimiento de estas profecías es una prueba de que el texto tiene una fuente divina. Por ejemplo, las profecías sobre el Mesías, en el Antiguo Testamento, se profetiza la llegada de un Salvador. Estas profecías, como las de Isaías 53, se ven cumplidas en la vida y muerte de Jesús relatadas en el Nuevo Testamento. La profecía de la destrucción de Tiro, en Ezequiel 26, se profetiza la destrucción de la ciudad de Tiro, y muchos creen que esta profecía se cumplió con la destrucción de la ciudad por Alejandro Magno. La evidencia de que estas profecías son que utilizamos para demostrar que la Biblia tiene una inspiración divina. Para el cuarto serían los miles de testimonios de vidas transformadas. Un aspecto importante de la Biblia es su impacto en las vidas de las personas. Muchas personas afirman que sus enseñanzas les han ayudado a mejorar su comportamiento, superar dificultades y encontrar propósito. Se puede observar cómo los principios bíblicos promueven cambios positivos en la vida de individuos y comunidades. Por ejemplo, programas de rehabilitación y apoyo basados en principios bíblicos han demostrado ser efectivos para ayudar a las personas a superar adicciones y problemas personales. El testimonio de estas transformaciones personales y comunitarias sirve como un indicador del impacto positivo que la Biblia tiene en la vida de las personas. Y por último, pero no menos importante, podemos decir que el Espíritu de Dios la hace real. La Biblia no es solo un texto antiguo, sino una obra viva que se aplica a sus vidas a través del Espíritu Santo. Esto se puede explicar como una experiencia personal en la que el estudio de la Biblia resulta en una comprensión y aplicación más profunda en la vida cotidiana. Las personas a menudo reportan que sienten una conexión espiritual y comprensión profunda cuando leen las Escrituras, lo que podemos aclarar como la influencia del Espíritu Santo que actúa en sus corazones y mentes. Esta experiencia personal y vivencial ayuda a confirmar la relevancia y la verdad de los mensajes bíblicos para los creyentes, mostrando cómo la Biblia sigue siendo una guía activa en la vida diaria. Ahora, continuando con el cuarto acápite, hablaremos de lo que es revelación, inspiración, iluminación e interpretación. La revelación. La palabra revelación viene del latín revelo o revelare, que significa mostrar. La Biblia nos enseña que para el hombre las cosas espirituales le son ocultas, es decir, que no las puede percibir. Por eso Dios toma la decisión de darse a mostrar él mismo, es decir, Él se revela. Lo que esto significa es que Dios ha hablado al hombre y al hablarnos Él se reveló a sí mismo.
Así ha dicho Jehová, y expresiones similares aparecen más de 2500 veces en la Biblia. El Señor no quiere que malentendamos lo que Él ha hablado. Como base bíblica, véase la epístola a los Hebreos en su capítulo 1, versículos 1 y 2. Inspiración, la palabra inspiración viene del latín inspiratio y del verbo inspirare. Inspirare está compuesto por el prefijo in, que en español es en, y el verbo spirare, que significa soplar. Por ende, inspirare significa soplar en, o respirar. Ya en la época clásica del Imperio Romano, inspirare recibió la connotación de respirar profundamente y en sentido figurado, insinuar algo en el corazón de alguien. Eso quiere decir que la Biblia es una declaración autorizada y que cada palabra en ella es la palabra de Dios para nosotros. Es decir, que esa palabra viene del corazón y la mente de Dios, por lo que podemos decir que la inspiración es el sello que Dios utilizó para confirmar que esa palabra es suya, que salió de Él y que esa palabra es fiel. Como base bíblica, véase la segunda carta a Timoteo en su capítulo 3 versículos 16 y 17. La iluminación es la capacidad o la habilidad que tiene el Espíritu Santo de ayudarnos a entender lo que Dios quiere decir, de entender las cosas espirituales. Esto implica que, aunque tenemos un libro que es tanto divino como humano, escrito por hombres que comunicaron sus pensamientos y, al hacerlo, estaban escribiendo la palabra de Dios, es únicamente el Espíritu Santo quien puede enseñarnos lo que la Biblia quiere decir. Aunque podemos aprender los hechos de la Biblia por nosotros mismos, es necesario que el Espíritu de Dios abra nuestro entendimiento y corazón para comprender las verdades espirituales que contiene. Como base bíblica, véase la primera epístola a los Corintios en su capítulo 2 versículo 10. La interpretación se relaciona con cómo tú y yo entendemos y explicamos las Escrituras. Esto es lo que lleva a la existencia de distintas denominaciones, como los metodistas, los pentecostales, los bautistas y los presbiterianos, así como a la diversidad de maestros que enseñan de diferentes maneras. Cada uno tiene su propia manera de interpretar. Cuando surgen diferencias de opinión, está claro que no todos pueden estar en lo correcto. Hay ciertas reglas que deben seguirse al tratar de interpretar la Biblia. Y a esta la podemos dividir en los siguientes. 1. Propósito general. Es importante considerar el propósito global de la Biblia. Antes de hacer afirmaciones dogmáticas y categóricas sobre cualquier versículo, es recomendable estudiar la Biblia en su totalidad y considerar todos los pasajes relacionados con el tema. 2. A quien está dirigida, debemos tener en cuenta a quien se dirige la Escritura. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Josué que cruzara el Jordán, esa orden específica era para él, no para nosotros. Sin embargo, aún podemos extraer lecciones valiosas de esas Escrituras. Aunque no todo está dirigido a nosotros, toda la Escritura puede ser de provecho. 3. Contexto inmediato. Siempre es crucial considerar el contexto inmediato que rodea un pasaje, tanto antes como después del versículo en cuestión. Pregúntese de qué trata el pasaje y cuáles otros pasajes abordan el mismo tema. 4. Texto original. Para entender el significado original, es ideal conocer hebreo o griego. Sin embargo, la versión Reina Valera es bastante precisa. A diferencia de algunas traducciones modernas que pueden tener sesgos doctrinales, la Reina Valera fue realizada por personas que consideraban la Biblia como la palabra de Dios, respetando su contenido. Es esencial intentar comprender las palabras originales lo más fielmente posible. 5. Interpretación literal. El Dr. David L. Cooper aconsejaba interpretar la Escritura de manera literal cuando el significado natural tiene sentido. A menos que el contexto sugiera lo contrario, se debe entender cada palabra en su sentido habitual y literal. Y ya para concluir, vamos a darles una guía de 7 pasos a seguir para tener un bien entendimiento de las Escrituras durante su tiempo de estudios. 1. Empiece orando. La oración es fundamental en la vida de todo creyente. La oración es el método por el cual nosotros nos comunicamos con Dios, como vimos en este estudio. Es gracias a la iluminación dada por el Espíritu Santo, que podemos entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Por ende, antes de cualquier estudio, trate de iniciar con una oración en la cual usted le pida a Dios que le ayude a entender su palabra. 2. Lea la Biblia. Es necesario leer la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Dios nos habla a través de ella, y gracias a ella es que nosotros pudimos conocer de Cristo y podemos andar en el camino de la salvación, ya que ellas son luz a nuestros pies y lumbreras a nuestros caminos. 3. Estudie la Biblia. Por algo hacemos este programa. Un verdadero creyente debe de estudiar la Biblia, no solamente leerla, sino estudiarla, ya que ella misma nos manda a escudriñarlas, porque a través del estudio de la palabra, es que nosotros hallamos la vida. ¿Y cuál vida? Pues Cristo Jesús es la vida eterna. 4. Medite en la Biblia. Siempre que usted tenga tiempo trate de meditar en la palabra, en lo que usted estudió, en lo que usted aprendió. La palabra nos enseña que la debemos guardar en nuestro corazón, y entre nuestros ojos, esto es, que meditemos en ella, que pensemos en ella. No basta con solo una lectura de unos cuantos versículos, debemos vivir conforme a ella. 5. Lea lo que otros han escrito sobre la Biblia. Es bueno saber lo que el Espíritu ha ayudado a otros a entender. No le digo solo que lea,
sino que escuche lo que el Espíritu ha ayudado a otros a entender. Escuche a su pastor, que de seguro algo puede usted aprender de él. Así como a los diáconos y líderes de su iglesia, que algo puede aprender de ellos, pero también escuche a esa anciana que casi no toma oportunidades, ese anciano que casi nunca habla, ese hermanito que hasta ahora solo lo ha visto cargando los equipos y utensilios de la iglesia, o aquella hermanita que lo único que hace es ayudar en la limpieza de la iglesia, escúchelos, que puede aprender algo de ellos, así como ellos pueden aprender algo de usted. 6. Obedezca la Biblia. De nada nos sirve leer la Biblia, estudiarla, meditar en ella o compartirla con nuestros hermanos, si no la vivimos. Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. 7. Comparta con otros. Una vez usted se nutra de la palabra, compártala con aquellos que aún están nuevos, o mejor aún, con aquellos que no la conocen. Esa fue la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Bueno, querido espectador, eso fue todo por este programa. A continuación, le dejaremos unas cuantas de las bibliografías de las fuentes que utilizamos para el tema de hoy. Damos gracias a Dios por su sintonía y esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. Le motivamos a que nos vuelva a ver en nuestro próximo programa. Sin más nada que decir, que Dios le bendiga y feliz resto de la semana.